no lo hago, ¿no? Por eso digo que debería de haber cierta solidaridad en esas situaciones. Pues podría ser de que si se llegase a publicar, a leer o a ver esto, pues que las autoridades se bajaran un poquito, ¿no? Tuvimos una delegada, Leticia Robles, ¿no? Que era vecina, y sin embargo nunca vino, ¿no? ¿De dónde es? Sí. Digo, era vecina y nunca nos visitó, ¿no? Para presentarle la problemática. Como siempre, pues nada más nos visitan en época de campaña, ¿no? Ya cuando están en el poder, pues se olvidan de que también gracias a nosotros están allá, ¿no? Siendo que deben de haber sido solidarios, ya que la mayoría de delegados han salido de esta zona, ¿no? Si el gobierno ayudara y arreglara bien la colonia, pues se pondría bien. Porque mira, por ejemplo, esta bajada de aquí, ya la hicieron, le echaron puro concreto, cemento ahí, ¿no? Pero los escalones están fierísimos, están muy altos. Y la vez pasada cuando estuvo una delegada aquí que se llamaba Leticia Robles, creo, no sé cómo se llama. Sí. Ella dijo que iba a arreglar las calles aquí, pero nomás dijo, nunca hizo nada. ¿En qué año fue eso? ¿De qué? De lo de Leticia Robles. Pues no me acuerdo. Han pasado dos o tres delegados, creo que sí, después de ella. Creo que van 3. Hace ya casi como 12 años. Y ahora después Leonel Luna, también él dijo que iba a arreglar, pero pues nomás dicen, nomás prometen, pero no lo hacen. La mayoría somos gente del campo, pocos sabemos leer y escribir. Y ni hablar de tener una carrera. Sabemos que tenemos fuerzas, eso lo aprendimos de los pueblos de donde venimos. De vez en cuando vamos a visitar a la otra familia del rancho, al pueblo, al campo, a las fiestas del santo patrón. Vamos a buscar nuestras actas, pero a veces las queremos olvidar porque ahora estamos en la ciudad y nuestras fuerzas se van en la chinga. Sí, o sea, me refiero a que hay más había más comunicación, ¿no? Más comunicación. Allá no, allá estás como si fueras a la sierra. Sí, allá era otro, más bien pues era exactamente sierra también, eran montes, y son montes todavía, porque todavía no sé. Todavía son cerros. Todavía no entra carretera. Todavía no entra carretera. Que ir en caballo. En caballo. Allá íbamos a caballo exactamente de allí, exactamente para allá. ¿Cuántas ya horas? Como, aquí que como una media hora, 1 hora. A caballo. Mínimo, a caballo. O andando. Pero que era lo mismo, ¿verdad? Pues, y allá sí, pues, sí siquiera puro ganado también, porque yo allá viví, ahora sí, toda mi niñez allá vivía yo con mi abuelo. ¿Cómo es el lugar en donde vives allá en Oaxaca? Allá, cálido. El templado quiere los árboles, hay pino, hay cedro, encino amarillo, encino negro, donde es ¿cómo se llama ese? Caoba, no sé. Caoba. Hay muchos tipos de árboles. Sí. De plantas de frutas, de manzana, ¿cómo se llama? La naranja, la mandarina, el mango y ¿cuál más? ¿Qué hay más de fruta? ¿De qué te La dedicabas guayaba. allá? ¿Ah? ¿Qué hacías allá? O sea, el ganado. Trabajaba el ganado, cocinaba el café, la pizca de café, la pizca del maíz y eso, ¿no? También donde vivimos nomás sembraba pura papa, o se siembra pura papa todavía, porque todavía no. Avenas, cebada, pues era lo único. ¿Y de ahí por qué se salía la gente de allá? ¿Por qué buscaba otro lugar para...? Por lo mismo de que no se podía sembrar otra cosa
como quien dice, el maíz, que pues era el que necesitaba uno para comer, era sembrado. Porque nosotros con la venta de la papa teníamos que comprar maíz para el año, porque hasta eso era lo que hacíamos. Ya compraban unos 10 cargas, que le nombramos de por cargas, ¿no? 10 cargas, 5 cargas para el año. Ese era con la misma venta de las papas, ese era lo que compraba, le compraba uno afuera en los otros pueblos. Y no nos gustaba el frío, porque allá no hacía tanto frío. En el rancho de mis suegros era fresco, allá había pinos, encinos y todo. Y allá vivíamos como en la gloria, digo yo, porque todo había, tenían ellos en su rancho café, tenían árboles, cafetales, hasta eso, todos los años iban de Chilapa trabajadores para cosechar. Maíz, sembraban bastante, maíz, arroz, frijol, en las aguas jitomate, tomate, pepinos, de la pura lluvia. Y la tierra, una tierra fértil, que no necesitaba que le pusieras abono y que todas esas cosas, nada, todo bien. Ajá. Y mangos, tenía huerta de plátano, de los plátanos machos, ese que se compra aquí con Aurelio, sí. De un morado, de un chiquito así, de todo, casi había los plátanos en la huerta de todos. Tenían sus huertotas. Y luego el ganado, sembraban pues libremente donde sea, porque su rancho era muy grande. Y causa de esa gente, del gobierno, pues de toda la gente que empezó a sembrar esa droga, causa de eso tuvimos que venirnos también, no tanto por, pues a mi suegro yo creo que esa fue su enfermedad. Aquí comida, allá también hay comida, aquí hay gordas, allá también hay gordas, pero es diferente cómo las hacen. Aquí hay gordas de maíz frita, allá hay gordas de maíz, hay gordas de harina, pero harina de trigo, y no están hechas en aceite, sino hechas así en el comal, como si hicieras una tortilla. La abres y le echas comida, ya viene siendo papas con chile, chicharrón prensado. Pues le puedes echarlo de todo, como si fuera un taco, pero gorda. Fíjate que mi abuelita hacía una de frijoles, echaba manteca de puerco, porque es lo que se acostumbra, ya no se acostumbra el aceite. ¿Frijoles cuál? Frijoles bayos. Bayos, no me acuerdo cómo se llaman, unos frijoles por acá sí, unos grandotes. Entonces, abuela los ponía a hervir, le echaba manteca de puerco y le echaba el chile chipotle, ¿no? Pero recién cortado de la ramita y un sabor, perdonable, algo riquísimo. Muy rico. Hay otra, no me acuerdo cómo se llama, la hoja, es una hoja bien grande, forma de corazón, pero grande, con muchas raíces. Se desvena, se le quita la carnita del quelite, lo pones a servir, le echas chilita así, chile serrano, y no hombre, lo pones a servir, se consuma todo el agua, no hombre, y le pones una tostadita, le agregas frijoles, unas comidas muy ricas, eso sí, te lo puedo decir, sí. Las tortillas bien calientes. ¿Qué fiesta había allá? El 16 de septiembre, que era el 12 de diciembre, que había las fiestas. Entonces, digo, íbamos, que todavía ahorita se hace eso, pero antes sí hacían más, ¿cómo se llama? Las fiestas más grandes, hasta aquí se hacían las fiestas más grandes, ahora ya no, ahora ya casi nomás es un... Antes era más tradición. Más tradición, como quien dice unos 2 o 3 días de fiesta, ahora ya nomás es un día y ya se olvida, que mañana ya no hay fiesta. Y allá sí hacían las fiestas hasta de una semana, si tú quieres. Era pues, la tradición que se hace, nomás que pues ese ya se fue acabando. ¿Fiesta? ¿Como de qué? ¿Qué cosas se hacen ahí en la fiesta? O sea, comida o... No, de todo. Oh, pues la comida, la barbacoa. Y, o sea, ¿cómo se llama? En la ramada se pone coco y arriba así
palapa, todo. Y ya se visten la gente con su mascarita y o sea, se visten así todo, pues, se disfrazan, ¿no? Como y ya en el 19 de marzo pues el baile, ya suben un pan que está en palo grande y ponen dinero arriba, ya, o sea, que suba no sé cómo se llama ese, el cebo, no sé, palo encebado, el palo encebado se llama ese. Y ¿qué más quieres saber? Los famosos voladores de Papantla, los quetzales, los escutis, los negritos, los San Migueles, ¿qué más? No me acuerdo qué otros tipos de danzantes, pero sí es una variedad de fiesta folclórica para que la hagan esos días, más o menos 15 días. Además que se hacen ¿cómo se dice? Un concurso de guapangos regionales. Se toca mucho el son huasteco por aquel lado. Es muy bonito. Además de eso, le agregamos un poco lo que es la pelea de gallos, la corrida de toros, el jaripeo, la charreada, mejor dicho, ¿no? Luego los bailes amenizados por grupos regionales de la zona. Es una variedad de gustos ¿no? Cuando llegues a ese pueblo te armonizas, convives mucho con la gente es muy pacífica, es muy amable, te recibe con el brazo abierto, o sea, te familiarizas muy rápido, no es otra cosa. Hablaste de eso, ¿no? Sí, fíjate que estoy encontrando gente de Michoacán, gente de Jalisco, gente de Chiapas y Oaxaca. Sí me he encontrado aquí. Y que hablan también su lengua. Hablan su dialecto, claro que sí. Les da un poco de vergüenza. Claro, pues es normal, ¿no? Yo creo que para la gente que no conoce de las culturas, no conoce el sentido de las lenguas culturales que se tiene aquí en la República, pues sí, es algo que te saca de onda, ¿no? Pero es padre es lo que te comentaba hace rato. Cuando te vas enfocando con la gente, cuando tratas con la gente ya más a fondo, vas conociendo su forma de ser, que es amable, que el idioma acá es muy padre. Y si te metes más a fondo, es algo mágico, te envuelve, es algo padrísimo. Cuando ustedes llegaron, ¿sí todavía hablaban mazahua? Bueno, eso no lo pierden, sino si saben hablar en español, sí lo hablan, pero acá haz de cuenta que somos de allá mismo, aquí lo platicamos y ya, pero ya cuando ya entra otra gente, pues tienes que hablar en español. Claro. Y nada más. Pero yo no pude aprender yo eso. Mi mamá sabe muy bien. Cuando quieras ve a que te hable de esa manera. Y allá mucha gente habla todavía. Claro. Sí. Y cuando ustedes llegaron aquí, que ustedes eran chiquitas, ¿sí todavía hablaban algo? Pues poquito, pero poco. Y ya de ahí, como nos mandaron a la escuela, pues ya se nos olvidó así muy poquititas palabras. Pero si tú quieres unas 2 o 3 palabras, yo sé, pero no, aquí ya se perdió eso. Me quisiera regresar, si tuviera un terreno como el que teníamos, me regresaba. Allá tenía uno todo. Allá no vivías una vida agitada, la carrera. No estabas en un ambiente como de pura contaminación, la altura. Todo eso pues, nos hace daño. Y por más que me he querido ir para atrás, ya no me he ido. ¿Y cómo te has sentido? Aquí, pues muy triste. Estar solo casi. No me hallo muy bien. O sea, más allá con los amigos, allá todo al río, al bosque, todo. Y aquí no sales nada. No ves ni animales, nada. ¿Cuándo regresas a Oaxaca? Para junio quizás. Junio o julio. Tengo ese mes. Ajá.
No, pues lo que le dije, me quiero ir con norte a Estados Unidos. ¿Quieres ir al gabacho? Esa es mi meta. ¿Te gustaría regresar a tu comunidad, allá a Zaragoza, o quedarte acá? Pues quedarme acá. Me gustaría quedarme acá. Sí. Porque pues veo más posibilidades acá. Y acá acá puedo superarme día a día, y pues allá es muy difícil. No hay trabajo. No hay trabajo, paga muy poco. Si lo hay, sí, pero sí paga muy poco. La mera verdad, yo ya no extraño nada porque pues ya hiciste tu vida aquí y pues ahora a mí en lo personal, si yo me llegara a ir, fíjate que extrañaría por decir la familia, porque ahora sí que por la familia nada más, porque si yo en un dado caso yo me decido a regresar con mi mamá, pues sí me voy y... Purépechas, mazaguas, otono, odam, amusgos, nahuatlacos, salvadoreños, hondureños, de aquí de Bellavista y del mero Chilango. También que no es de ningún lado. Aquí cabemos todos y todas, como una olla de tamales. Hay de chile, de dulce y de manteca. La gente no viene de Chiapas, Oaxaca, y lo vemos. No hablemos de México, sino que emigra a Estados Unidos. Gente que no habla muy bien el español, habla al 100% su idioma, su dialecto, su lengua materna, va a los Estados Unidos y ¿qué pasa? Es otro mundo, es otro país. La cultura totalmente extraña a la cultura donde él salió. ¿Qué pasa? Que empieza a hablar más el inglés. ¿Y qué pasa? Y regresa a su país, se le complica el español. Aprende más rápido el inglés que el español. Y el español lo deja a un lado. Llega a su pueblo y ya se le olvidó su lengua materna. Y que llega pasando hablando el inglés. Y lógicamente que la gente apenas si medio mastica el español y no hablan el inglés, entonces es donde mucha gente te marca. Y lo mismo pasa aquí, no hablemos ahora de eso, sino que el tema que seas choques culturales, sí hay. Y tú lo ves, la gente sale de su pueblo 2 o 3 meses que está aquí, o meses, regresa a su pueblo, ya no llega hablando el español. ¿Por qué? Porque ya le da pena. Y perdone su lengua materna, ya no lo quiere hablar porque ya le da pena, no sé. Son causas y razones muy extrañas para mí, que no debería ser. Al final de cuentas se ve y se vive, en cualquier lado. Lo único que yo puedo decir es que, pues, del pueblo o del estado que tú vengas, ¿sí? Que traigas una cultura, traigas una costumbre, traigas una lengua materna. No te avergüences de tu lengua, platícalo, háblalo. Si tienes hijos, platícalo con tus hijos.